Argumentos a favor de la existencia de Dios. Te quiero compartir algunos trenes de pensamiento, algunas ideas, argumentos lógicos que me ayudaron a mí a romper un gran engaño de la espiritualidad, el engaño del panteísmo. Panteísmo es una palabra que simplemente significa que el creador y la creación son lo mismo, que Dios es el mundo, que Dios es la realidad. Y es una postura que niega la existencia de un Dios trascendente que supera la creación. Es una idea que va en contra de un término en teología que se le conoce simplemente como el teísmo clásico. El pintor que creó la pintura, el relojero que creó el reloj. Y básicamente estas ideas que te quiero platicar me ayudaron a romper el engaño de confundir el reloj con el relojero. Aunque es un engaño que no es tan contrastado, ¿no? Hay como un entendimiento medio que creo que es por el cual yo me voy mucho más. Que no es del todo la historia del relojero que crea el reloj y después el reloj tiene vida propia. Porque por un lado sí tenemos la idea de un Dios trascendente, así como el relojero trasciende la obra del reloj que hizo, o como el pintor trasciende o vive y existe en una realidad que va más allá de las obras que puede crear como pintor. Pero al mismo tiempo soy un profundo creyente de que Dios no está separado de la creación. Entonces ese es el punto medio al cual he llegado en mis últimas reflexiones, como entendimiento de que la creación no es el creador. El creador es un fenómeno independiente de la creación, pero no separado completamente. Y eso es distinto, por ejemplo, a muchas interpretaciones del hinduismo o la mayoría del budismo, en donde la filosofía es divinizar la realidad, unificar a Dios con el cosmos, y en eso estás tú, lo cual termina dándote un entendimiento de que tú eres Dios. Y ahí encontramos la expresión más difícil de este engaño. Y que al mismo tiempo es el engaño perfecto, es la mentira favorita de la cultura en la que vivimos. Y lo vemos reflejado no solo en las partes más oscuras de nuestra sociedad, que en muchos casos, por ejemplo, en la industria musical actual, vemos muchos casos de rituales satánicos hechos abiertamente, ya te lo ponen en la cara y no puedes hacer nada al respecto. Pero en versiones más sutiles se esconde en mensajes como en la filosofía de personas como Joe Dispenza, por ejemplo, que te dice: tus pensamientos crean tu realidad, tú creas la realidad, por lo tanto yo soy Dios. Y creo que la manera de romper ese gran engaño no es irte al lado contrario de la moneda y pensar que estás completamente separado de Dios, que tú eres el reloj y Dios es el relojero y hay una pared en medio. Me parece que algo más cercano es decir que somos parte de Dios y somos parte de esa divinidad, pero nunca nos vamos a poder acercar a comprenderlo del todo. Y ahí es donde también existe, por ejemplo, yo le llamo la mentira de Jodorowsky. Jodorowsky tiene una frase famosa en donde alguien le pregunta: ¿conoces a Dios? Y él dice, le dicen: ¿crees en Dios? Y él dice: no creo en Dios, lo conozco. Y esa es parte de la mentira también del budismo, que el budismo principalmente es una religión atea, es decir, que niega el teísmo, niega esta creencia que define
al creador como algo separado de la creación. Y en el fondo está el famoso conócete a ti mismo, porque cuando te conozcas a ti mismo, conocerás también a Dios y la fábrica del universo. Y esto tiene algo de verdad, pero al mismo tiempo es una mentira. Algo de verdad porque tú eres alma, principalmente, es decir, nuestra verdadera identidad no es nuestros huesos y nuestra piel, no es nuestro cerebro que produce chispazos eléctricos que producen pensamientos. No somos nuestras ideas, ni nuestros pensamientos, ni nuestro contexto, ni lo que nos contamos a nosotros mismos de lo que somos. Somos conciencia. Mucha gente utiliza también la palabra energía, somos vibración, somos alma. Pero eso no quiere decir que somos Dios. ¿Estamos hechos de polvo de estrellas? Sí. ¿Estamos hechos de la misma esencia que compone y da vida a todo en el universo? Sí. Pero no hay que confundir la conciencia de la creación con la conciencia de Dios, el Creador. No hay que confundir el diseño inteligente del reloj con el relojero. Y ahora sí llego a estas ideas que me ayudaron simplemente a tener un argumento sólido, un pensamiento lógico para sostener que existe el relojero y existe el reloj, pero es más bien como un editor, un productor, editor, director, que está editando su película en tiempo real y nunca para de editarla, pero al mismo tiempo tú eres como coeditor y tienes tu propia película dentro de la gran película. Y uno de los principales argumentos es el argumento del movimiento y de la causa. Todo lo que se mueve en esta realidad se mueve por algo más, porque algo más lo movió. Pero no puedes seguir esa lógica infinitamente hacia atrás. Tiene que haber un primer motor que nunca haya sido movido por nadie y que es la razón por la cual todo se mueve. Algo así como fichas de dominó. No se caen solas. Alguien tiene que empujar la primera ficha de dominó para que exista ese efecto en el cual aparentemente todo tiene vida propia, pero tuvo que haber un causante del primer movimiento. Lo mismo con el argumento de la causa. Todo existe porque fue causado por algo más. Pero no puede haber una cadena infinita de causas, porque entonces se vuelve un pensamiento cíclico infinito que no llega a ningún lado. Por eso, lógicamente podemos llegar a la conclusión de que tuvo que haber habido una primera gran causa. Por ejemplo, cuando sabemos que un cuadro existe, no nos queda ninguna duda de que hubo un pintor que creó ese cuadro. Entonces, creo que si esta lógica la retrocedes hasta atrás, tienes que llegar inevitablemente al creador original, a la causa original. También está el argumento de la dependencia. Todo depende de otra cosa. Todo el universo depende de algún otro fenómeno para existir o coexistir. Nada existe aislado de la realidad completa, del organismo completo. Nada existe por sí solo. Entonces, si hay cosas que existen, debe de haber algo que no dependa de nada más. Algo que haya existido siempre. Algo que nunca nació, nunca morirá y que le da vida a todo lo demás. Y eso es el creador, el uno. También se le llama el ser necesario. Por ejemplo, una casa depende de un constructor, el constructor depende de los materiales, los materiales dependen de la naturaleza, y así hasta llegar al ser necesario, al motor original que no depende de nada más, ni fue causado por nada más, ni fue movido por nada más, sino que es la razón por la cual todas las cosas existen. También está el argumento de los grados de perfección. Todo tiene grados de perfección y esto está aterrizado y profundizado en nuestra psique. El hecho de que tenemos la sensibilidad de ver grados de diseño.
algo es más bueno que otra cosa, algo está mejor diseñado o funciona mejor que otra cosa, algo es más verdadero que otra cosa, algo es más perfecto que otra cosa. Y siempre estamos comparando una cosa con la otra para poder medir esos grados. Y eso implica que debe de haber una perfección absoluta, debe de haber un estándar de verdad absoluta, fuera de mi verdad o tu verdad, sino la verdad, la perfección, la belleza, la bondad, que es bueno, que es bello, que es verdadero. Y ese estándar es Dios. Por otro lado, también está uno de mis favoritos, el argumento del diseño inteligente. Todo en esta realidad, en la naturaleza, en el cosmos, en el universo, sigue patrones y sigue leyes específicas y establecidas desde el inicio del diseño. Y en realidad mucho de nuestro universo y del cosmos funciona como un reloj. Y todo apunta a que hay un diseño divino inmensamente inteligente que tuvo que haberle dado vida, dado forma y diseñado el gran diseño. Tuvo que haber habido un relojero. No puede ser que abras un reloj y veas la calidad de la maestría, de la ejecución de los sistemas y los mecanismos que hacen que el reloj tenga vida propia y que no pienses en el diseñador, que no pienses en el relojero,